Porque ahora la iglesia, en vez de buscar el poder de Dios, está buscando entonces el poder político. Y cuando se une, comete fornicación, porque entonces se olvida de Dios y entonces ahora se está aliando a los poderes de la tierra. Hay una religión que enseña que antes de yo nacer ya yo existía. Como iglesia, que yo lamento decir esto, nuestra iglesia le encanta imitar Imitar también ese tipo de cosas. lo que el mundo evangélico hace y lo que hace el mundo. Eso no debe de ser. Nosotros debemos de imitar a Jesús. Amén. Queremos saludar en esta hora de manera muy especial a este público que nos sigue en este estudio del capítulo 17. Y para esto hemos invitado a un gran amigo, un hermano, José Mercedes, un conocedor de la palabra de Dios. Bienvenido aquí a la cabina del ministerio A los Pies del Maestro. Un saludo muy especial, José. Un placer saludarte. Para mí es un honor estar aquí en tu programa. Que Dios te bendiga. Amén, amén. José, vamos a estudiar el capítulo 17, donde encontramos muchas preguntas, mucha interrogante allí, y queremos, como usted es un amante estudioso de la profecía bíblica, queremos nosotros hacerle varias preguntas. ¿Qué te parece, José? Bueno, hacer la pregunta es un poco complejo, pero Dios nos ayudará a salir de esto. Amén, amén, amén. Sí. Vamos a empezar inmediatamente, José, con la primera pregunta del capítulo 17. Y quisiera saber, ¿qué es la mujer sentada sobre muchas aguas y qué representan esas aguas? Bueno, en primer lugar hay que identificar lo que es la mujer, porque en la profecía bíblica una mujer simboliza la iglesia. Ok. Entonces en Apocalipsis aparecen dos mujeres. Sí. Apocalipsis 12 aparece esta mujer que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies, que simboliza a la iglesia pura, a la iglesia de Cristo. Ahora, Apocalipsis 17 aparece una mujer montada en una bestia que es la mujer que le llaman Babilonia. Ok. Que está entonces ya la mujer, otra iglesia. Entonces, cuando aparece aquí que esta mujer está sentada sobre muchas aguas, cuando vamos a Apocalipsis 17, versículo 15, dice que las aguas donde se sienta la mujer son pueblos, naciones, tribus y lenguas. Ok. Entonces, ¿usted quiere decirme que esta mujer simboliza la iglesia que está sentada sobre un pueblo remanente? Específicamente está sentada sobre el mundo. Ok, ok. Entonces, porque cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 17, versículo 12, dice que hay multitudes de pueblos que braman como el mar. Ok. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando vamos también al libro de Isaías, capítulo número 57, versículo 20, dice que los impíos son como el mar en tempestad. O sea, bien. que eso significa entonces que la mujer está sentada no en aguas literales, Ok. sino que está sentada sobre muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas. Porque sabemos nosotros que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico en su mayoría. Sí, es simbólico. Pero hay otro detalle con relación a ese asunto, y es que cuando se habla de naciones, tribus, lenguas y pueblos, la pregunta que debemos de hacer es, ¿quiénes componen las tribus, los pueblos, las naciones? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, dice que el mundo está compuesto por reyes, poderosos, príncipes, está por esclavos y libres. Ok. O sea que el mundo está compuesto, como digamos hoy en día, por presidentes, magistrados, está compuesto también, como dice Apocalipsis 19, que la bestia también dirigía los ejércitos de la tierra. O sea que la mujer también gobierna sobre los ejércitos del mundo. Pero también Apocalipsis capítulo 18, versículo número
11 también dice que ese poder también gobierna sobre los mercaderes de la tierra. Correcto. O sea, que esto de naciones, tribus, lenguas y pueblos está todo incluido todas esas clases de personas. Es un paquete completo. Completo. La segunda pregunta, José, que queremos nosotros que usted nos responda en esta hora es: ¿qué relación tiene esta mujer con los reyes de la tierra y los habitantes del mundo, como usted decía? Bueno, cuando vamos a Apocalipsis 17, el versículo 2, dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¡Wow! La palabra fornicación en este sentido significa Dios tiene dos instituciones en la tierra, que es el poder político y es el poder religioso. Ambos no pueden unirse. ¿Y por qué, José? Porque cada uno tiene una misión distinta. Wow. ¿Y cuál sería entonces? ¿Cuál sería la misión del poder político y cuál es la misión del poder religioso? La misión del poder político es que la nación tiene que gobernarse por sí mismo, tiene que dictar leyes para gobernar a todos sus habitantes, pero el poder político no es religioso. Ese tiene su parte. Pero cuando vamos entonces a la iglesia tiene una misión. La misión de la iglesia es predicar el evangelio para que la persona acepte a Jesús como su salvador personal y también de que la persona pueda conservar la salvación en Cristo. Esas dos instituciones tienen que estar separadas. Entonces, cuando se unen esas instituciones, ¿hay fornicación espiritual? Sí, hay fornicación espiritual, porque ahora la iglesia, en vez de buscar el poder de Dios, está buscando entonces el poder político. Y cuando se une, comete fornicación, porque entonces se olvida de Dios y entonces ahora se está aliando a los poderes de la tierra. Y eso es fornicación espiritual. Tremendo. Vamos a la tercera pregunta en esta hora. Estamos estudiando el capítulo 17 con nuestro hermano José Mercedes, un hombre estudioso de la palabra de Dios que le gusta escudriñar. Y es como esta parábola del hombre que encontró una tierra y encontró una perla allí, vendió todo y fue a buscarla. José es así, José le gusta la investigación bíblica. Me gustaría saber, José, ¿qué significa que esta mujer esté ebria con la sangre de los santos? Bueno, según la profecía de Apocalipsis 13, que es una misma relación. Entonces, viene siendo como un paralelismo. Sí, 13 y 17. Sí, eso el mismo poder. Ok. Porque ya en el capítulo número 13, este poder lo que hace es que persigue a los santos. Persigue a los santos durante 1260 años. Eso es lo que le llaman lo que es la Inquisición. Okay. Donde los cristianos fueron grandemente perseguidos por este poder. Entonces, por eso es que cuando Apocalipsis capítulo 17, versículo 6, habla acerca de que en ella se encontró las sangres de los santos, es porque este poder persiguió a los santos durante 1260 años. En ese periodo de 1260 años se cometieron algunos crímenes horrendos. Algunos no. Muchos. ¿Muchos crímenes? Sí, porque según algunos dicen que hay posibilidad de que murieron millones de cristianos durante ese periodo de tiempo por la persecución. Tremendo. Entonces, la Iglesia Universal se encargaba de llevar esta masacre. Sí. Lo grande del caso es que tú no podías andar con una Biblia porque ya te decían que tú eras un hereje. Entonces tú, profesando ser cristiano, ¿te mataban ellos? Sí. Y si predicaba entonces en contra de lo que estaba establecido, entonces tenía problemas. Ahí vemos a Juan Hur, que predicó un mensaje cristocéntrico, muy contrario a lo de la iglesia en esa época. El resultado fue que lo quemaron vivo a él y hacía muchos de esos grandes hombres que predicaron la verdad. Y eso fue, por ejemplo, los valdenses fueron grandemente perseguidos. Incluso, una de las cosas que hacía ese poder era que utilizaban 4 caballos y amarraban a la persona un caballo de este brazo,
otro de 3 brazos, uno de unos pies y otro de otro pie, y le daban a esos animales y salían y descuartizaban a esa persona. Tremendo. O si no, utilizaban lo que era una mesa, amarraban a la persona por las manos, por los pies, y después cogían un cambumbo y se lo ponían en la boca, y cogían entonces una lata, como se decía, llena de agua y se le echaban por la boca hasta que esa persona Explotara con todo. explotara también. Y Wow. hacían muchos métodos de tortura terribles en esa época. Pues eso es lo que significa en la profecía que esa mujer está ebria con la sangre de los santos. Sí. La persecución, el tiempo de persecución de 1260 años proféticos. Sí, y lo grande del caso es que eso se volverá a repetir. ¿Se volverá a repetir? Sí, según la profecía eso se volverá a repetir. Wow. Entonces, quisiera preguntarle a usted qué simboliza la apariencia que tiene esta lujosa mujer que está vestida de púrpura, de escarlata, de oro y de piedra preciosa. Bueno, esa apariencia podemos compararla con la de la mujer de Apocalipsis 12. La mujer de Apocalipsis 12, al estar vestida del sol, que el sol simboliza a Cristo Jesús, significa entonces que esta mujer está vestida de Cristo. La mujer de Apocalipsis 17 está vestida de la mundanalidad. Ok. Porque está vestida de perla preciosa, está vestida de púrpura, que la púrpura solamente los reyes era que tenían ese tipo de vestimenta en esa época. Quiere decir que estaba una mujer rica. Ok. Y profesa lo que es la mundanalidad. Porque cuando la comparamos, estas dos mujeres, la de Apocalipsis 17 refleja la mundanalidad, a diferencia de Apocalipsis capítulo 12. Ok, entonces esos colores, esas vestimentas, lo que simboliza la riqueza de este poder político y religioso. Tanto así que también refleja lo que es una reina, porque solamente los reyes eran vestidos así. Se vestían así. Vamos a la quinta pregunta. Estamos disfrutando aquí del capítulo 17 con lujo y detalle. Un hombre que come Biblia, porque aquí se come Biblia. José, ¿cuál es el mensaje detrás del nombre que se presenta en la frente? Babilonia la Grande, Madres de las Rameras. Bueno, ese nombre viene ya del libro de Daniel. Ok. Donde el rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Babilonia en esa época, cuando vamos al libro de Jeremías, capítulos 50, 51 y 52, Babilonia era la perla de los reinos en esa época. Entonces... En esos jardines colgantes allí. Sí. Y lo grande del caso es que Babilonia estaba llena de templos y de santuarios. Se practicaban muchas cosas allí. Sí, era un imperio que adoraban a los dioses. Especialmente tenían lo que era el templo de Madú, que según las investigaciones, Madú era un dios que era cubierto de oro. Oro puro, aún hasta el trono donde se sentaba, porque era el dios principal de Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Que en Apocalipsis 17 se menciona aquí Babilonia, que la palabra Babilonia significa confusión. Ok. La etimología griega es confusión. Sí, confusión. Y lo grande del caso es que también se menciona que es la madre. La madre. Entonces, si es una madre, porque tienes hijas. Tienes hijas. Y las hijas practican lo que hace la madre. Entonces, alguna práctica de esas hijas y de la madre. Yo quisiera ver cuáles son las prácticas que unen a las hijas con la madre. ¿Podría mencionarme algunas de ellas? Sí. Por ejemplo, la inmortalidad del alma. Ok. Donde se dice que cuando un cristiano muere, va derecho del Padre. Directamente al cielo. Por ejemplo, si se muere Juan en el barrio, inmediatamente buscan al sacerdote y el sacerdote dice que inmediatamente Juan era un hombre bueno que está sentado al trono de Dios, que entró al cielo. ¿Es cierto eso?
¿Es bíblico? Incluso, no es bíblico. Incluso en el mundo cristiano también se enseña eso, que cuando un cristiano muere pasa a la presencia del Señor. Sí, yo he visto muchas hijas, entonces, mucha gente presentada que están en la presencia del Señor, pero esta gente no son de la iglesia católica, ¿no? Que enseñan eso. No. Lo grande del caso es que si ya están en la presencia del Señor, entonces, ¿a quién viene el Señor a resucitar si ellos ya están en el ¿Verdad cielo? que sí? Entonces, como que es algo ilógico. No tiene lógica porque Ni bíblico. no es posible que después que entonces se enseña que esas almas están allá en el cielo, el cuerpo está aquí en la tierra. Entonces cuando el Señor venga va a traer todas esas almas y entonces esas almas van a entrar al cuerpo de esas personas que están en los sepulcros, entonces van a cobrar vida. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Nunca. No tiene lógica. Hay una religión que enseña que antes de yo nacer ya yo existía. Wow. Explícame ese dato bien, porque me dejaste estupefacto, ahí me dejaste frío, porque yo no había escuchado eso. Sí, incluso... Los musulmanes son. Incluso que enseñan que aún Adán antes de nacer, antes de ser creado, ya Adán existía en el cielo y Adán ayudó a Dios a hacer el muñeco y después que lo hizo entonces, ella entró en ese muñeco y ese muñeco cobró vida. Tremendo, qué herejía. Eso sí podemos decirle que es una herejía, ¿verdad? Bueno, y entonces eso es lo que pasa con las hijas que enseñan lo mismo que enseña la madre. Y en la Biblia, aunque ellos utilicen la Biblia para apoyar ciertas ideas, eso es sacando la Biblia del contexto de lo que en realidad dice. Por ejemplo, en una ocasión Pablo dijo, me conviene estar en la presencia del Señor. Sí. Ya se utiliza ese texto para decir que los muertos se van a la presencia. Sí, que Pablo ya iba a subir para el cielo, pero entonces cuando vamos allí a segunda de Timoteo, me parece que el capítulo 4, verso 8, Pablo entonces dice que ya él tiene la convicción que el Señor juez le dará a él su corona en el futuro y la vida eterna. Él declara allí, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he ganado la corona, la cual me tiene guardada el Señor, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. Exactamente. Entonces quiere decir que Pablo no fue al cielo. Y en primera carta a los Tesalonicenses 4, 16, 17, el apóstol también declara que nosotros los que estamos, los muertos en Cristo, estarán primero, más nosotros los que estamos vivos, no seremos delanteros a ellos porque nos iremos todos juntos en las nubes con el Señor. Exactamente. Entonces, cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 34, Pedro dice que David no subió al cielo. No. Y David debía de estar en el cielo, pero dice que no. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, la Sagrada Escritura no enseña eso. Esa es una filosofía griega. Una filosofía griega. Que se ha introducido en el mundo cristiano. Tú sabes, José, hablando de eso, escuché una hermana que estaba en un podcast y ella decía que cuando ella oraba, como que salía como de ella, como un espíritu y se volaba por los aires. Esas son filosofías platónicas. Cuando no tienen apoyo bíblico, se utiliza eso. Incluso en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo número 2, dice que la bestia está vestida de leopardo. Nosotros sabemos que en Daniel capítulo 7, verso 6, el leopardo simboliza a los griegos. Ok. Entonces, la bestia está vestida de leopardo, significa que esa bestia está vestida de la filosofía griega. Todo lo que esa bestia profesa e interpreta es a la luz de la filosofía griega. No a la luz de la interpretación hermenéutica de las Sagradas Escrituras. Okay. Entonces, hay un problema. Y cuando tú haces así, estudias sus escritos, te vas a dar cuenta que la interpretación que ellos hacen no es una interpretación hermenéutica, sino griega. Griegas, entonces eso es sumamente peligroso, porque también utilizan lo que es la psicología en esa interpretación, para dar a entender que lo que ellos dicen es así, cuando en realidad no es así. No es así. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Entonces, vamos a ver qué significan esos reyes
¿Son 7 reyes de Apocalipsis 17 o reinos? ¿Qué significan eso? Bueno, en Apocalipsis 17, versículo 9, dice que esto es para la mente que tenga sabiduría. Para que pueda entenderlo. Sí, solamente en Apocalipsis aparece 2 veces esa expresión. Esa expresión. La palabra sabiduría, que es capítulo 13, versículo 18. Que esto es para la mente que tenga sabiduría, cuenta el número de la bestia. Sí. Y para entonces interpretar los siete reyes, también se necesita sabiduría, porque es complejo. En nuestra iglesia hay varias interpretaciones con relación a las 7 cabezas. Hay que dicen que esas 7 cabezas son 7 papas. 7 papas. Sí, lo cual la Biblia no apoya no eso. apoya eso. No, también dice que fueron 7 emperadores que existieron en el Imperio Romano, que tampoco la Biblia apoya eso. No se ajusta a la profecía bíblica. También se dice que son 7 reyes que empiezan desde Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero hay otra explicación que también se utiliza, que esos 7 son desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Entonces, ¿cuál de esas interpretaciones tú aceptas más como miembro de iglesia y como estudioso de la profecía? Bueno, si nos vamos a lo que dice Apocalipsis 13, y a Daniel, la que se ajusta más es la que comienza de Babilonia hasta Roma papal. Porque cuando dice uno es, ese que es cuando surge es después de Roma papal. Roma papal termina en el año 1798. Ahí ya no tiene el poder que tenía durante la Edad Media. Pero surge entonces lo que dice Apocalipsis 13. Sabe que en Apocalipsis 13, después de Roma papal, surge entonces, capítulo 13, versículo 11, Estados Unidos. De Norteamérica en la profecía. Surge después de la herida mortal. Entonces, uno es, ¿quién es que está gobernando ahora? Ese Estados Unidos, quien está teniendo el poderío mundial delante de la bestia. Ahí puede surgir China como quiera, puede surgir Rusia, Corea del Norte, pueden hacer lo que quiera y esos poderes no van para ninguna parte. Eso no está metido en la profecía bíblica. Ellos están metidos, pero no en el sentido que van a ser un imperio. A hacer el imperio como cabeza. Porque ahora económicamente China está de punta a punta con Estados Unidos. Sí, pero China ha logrado eso y ha logrado otra cosa porque está imitando a Estados Unidos y aún utilizando documentos de Estados Unidos y llevándoselos para poder imitar a Estados Unidos. Porque Estados Unidos es difícil de imitar, pero ellos quieren eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la 6ª cabeza es Estados Unidos porque es el que le va a volver a dar el poder a la 7ª cabeza. Entonces, ¿tú crees que ahora mismo, en la actualidad, nosotros grabando este corte, tú piensas que tiene que ver algo con la profecía que el Papa sea de origen estadounidense y que el presidente Trump esté gobernando? No, eso no tiene que ver nada. Eso no tiene que ver nada con la profecía porque el problema está en el sistema. No en el hombre que ocupa el momento, ¿verdad? Porque es el sistema que está preparado por eso. Es el sistema. Ahí cuando llegue el momento... Cualquiera que esté. Sí, cuando llegue el momento ya que se va a terminar la profecía, cualquiera que esté, ese va a terminar de cumplir lo que está en el sistema. Cuando uno se enfoca en un hombre, como muchos lo han hecho, y yo he dicho, pero que si tú te enfocas en fulano de tal, ellos no reúnen las condiciones. Ahora tú te enfocas en el sistema porque esas personas mueren o pierden la presidencia, el sistema sigue ahí. Sigue y todos intacto. Tienen que cumplir lo que está en el sistema. Y sea quien venga, no importa quién sea,
cuando llegue el momento, esa persona tiene que cumplir las profecías que están predichas. Vamos entonces, hemos estudiado capítulo 17 con una magistral exposición de mi hermano acá presente, pero yo quisiera darle una aplicación espiritual a nuestro tiempo a este capítulo 17. Y vamos a abordar 5 preguntitas también cortas también para que la apliquemos aquí ahora al concepto actual, porque vimos mucho de la historia, muy bien explicado todo esto. ¿Qué advertencia práctica de este capítulo a la iglesia remanente de hoy? ¿Qué podemos nosotros tomar como referencia la iglesia remanente de hoy? Bueno, lo primero que la iglesia remanente tiene es un gran desafío, porque este es un poder mundial. Wow. Y este poder no quiere que nadie se le interponga en su camino. Entonces, el remanente, el desafío que tiene es que tiene que depender totalmente de Dios. Totalmente. Y que no puede participar en nada de lo que hace este poder. Si participa, queden entrampados. Sí, tiene problemas, porque el propósito de este poder es que todos se unan a él. Ok. Entonces, el remanente, si se une, tiene problemas aún hasta para la misión. Queremos hacer un llamado al remanente de la iglesia de hoy. Debemos tener los ojos muy abiertos para no caer en el engaño de la iglesia de hoy. Así es, así es. Hermano Eso, querido, otra preguntita. ¿Cómo podemos nosotros evitar caer en el engaño de la falsa adoración? Porque ahora mismo uno está viendo, de verdad, José, que yo digo, wow, ¿cómo la gente está adorando a Dios ahora? Y hay algunos tipos de cristianos que están haciendo unas manifestaciones que yo no entiendo. ¿Cómo nosotros podemos no ser engañados en eso? No caer en bueno, ese de la única manera que nosotros no podemos ser engañados es, primeramente, es estudiar la Biblia. Estudiar la palabra de Dios. Número 2, debemos de estudiar las enseñanzas de la iglesia. Correcto. La iglesia tiene su manera de adoración sacada de la Biblia. Amén. Si nosotros utilizamos el método de adoración que la iglesia tiene, todas esas cosas que se han estado introduciendo en la iglesia quedan afuera. Quedan afuera totalmente. ¿Por qué? Porque Dios no se manifiesta en ese asunto de escándalo. Por ejemplo, cuando Elías salió corriendo de Jezabel y llegó al monte de Carmelo, Dios. al monte Carmelo. No, llegó al monte. Llegó al monte de Dios, que duró 40 días caminando. De repente viene un viento recio que viene tumbando los árboles. Dios no estaba ahí. No estaba ahí. De repente viene un temblor de tierra que viene, ya tú sabes, acabando con todo. Dios no estaba ahí. Pero cuando vino ese sonido apacible, ahí el profeta conoció que Dios estaba ahí. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Entonces quiere decir que Dios no se manifiesta en ese tipo de adoración donde hay tantos movimientos. Ahora mismo hay una señora que se llama Marta Candela, que esa mujer está tirando prácticamente unos merengue que la gente, y hay otro más Capadocia, que suena más baile y baile. Entonces, ¿qué tú crees de ese tipo de oración? No, eso es una profanación. Una profanación ya. ¿Sabe por qué? Están profanando el santuario. ¿Sabe por qué digo que es una profanación? Porque cuando se utiliza lo santo y se mezcla con lo profano, eso es una profanación. Coger entonces la palabra de Dios para mezclarla con música mundana. Correcto. Eso es profanar. Mire, por más que usted diga, usted me va a disculpar. No, dígalo frente a la cámara. Usted me va a disculpar. Por más que usted diga que Dios está ahí, no está. Porque la Biblia no apoya eso. Usted puede utilizar Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 habla de qué tipo de adoración y qué tipo de música usted y yo debemos utilizar. Y si yo te utilizo el Salmo 150, que todo lo que respire alaba a Jehová, con símbolos, con salterio, con arpa. Entonces, pero lo que pasa es que esos instrumentos eran utilizados correctamente. Yo estuve haciendo una investigación con relación a eso. Y nosotros no tenemos
el sonido del címbalo, de cómo se utilizaban en los tiempos de Israel. bíblico. Entonces, nosotros no podemos ahora decir, no, que se adora a Dios con todos estos instrumentos, pero que nosotros no sabemos cuál era el sonido que se le daba. Ok. Entonces, tú no puedes utilizar esos instrumentos Sin saber qué tipo de sonido emitía. Claro, entonces, una de las cosas importantes es que si tú utilizas la música que Israel tiene en la actualidad, es muy distinta a la música que nosotros tenemos. Ok. Porque esa música de ellos son una música muy solemne. Ok. ¿Tú entiendes? Entonces, nosotros tenemos que adorar a Dios como Dios dice en su palabra. Correcto. No vamos a la otra pregunta. Sí, para concluir esa parte. Si tú analizas lo que pasó en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, cómo ellos brincaban, danzaban. Llamaban a su dioses. Sí, y hace así, traslada eso hoy en el mundo cristiano, tiene la misma manifestación. Sí, así mismo es. Correcto. Entonces, no podemos traer esa clase de manifestaciones a la iglesia que en realidad se utilizaban en esa época. Ni tampoco podemos, como iglesia, que yo lamento decir esto, nuestra iglesia le encanta imitar también ese tipo de cosas. Lo que el mundo evangélico hace y lo que hace el mundo. Eso no debe de ser. Nosotros debemos de imitar a Jesús. Amén, amén. En ninguna parte yo no he encontrado a Jesús que cuando recibió el Espíritu Santo, que fue ungido con el Espíritu Santo, nunca se menciona en la Biblia que él estaba saltando. No, ni bailando. Que estaba bailando y que estaba hablando un tipo de lengua. En la Biblia no se encuentra eso. Y si seguimos a Jesús, tenemos que seguir su ejemplo. Claro, porque Jesús dijo, ejemplo yo he dado para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, si él no hizo eso, yo no tengo que hacerlo. ¿Verdad que sí? Ni Pablo tampoco hizo Ni Pedro tampoco. Hizo esa clase de manifestaciones. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Tienes razón, José. Entonces yo tengo que llevarme de lo que dice aquí la palabra de Dios. José, ¿estamos nosotros entre los fieles que estarán con el Cordero en la victoria final? ¿O cómo tú ves la iglesia? Bueno, Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere. El que venciere. O sea, aunque usted esté bautizado y perteneciente a la iglesia verdadera, ¿puede quedar fuera? Claro que sí. Si nosotros no vencemos, tenemos problemas. Porque el que dice que está en él debe de andar como él anduvo. Ok. Entonces, si nosotros queremos formar parte de ese grupo que seguirá el Cordero, tenemos entonces que hacer lo que el Cordero dice, no lo que yo digo. Que Dios conoce los corazones. Sí, Dios conoce los corazones, pero Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice que engañoso es el corazón más que toda la cosa y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Entonces, tú y yo no podemos confiar en nuestro corazón. No, porque el corazón es una fuente inagotable de pensamientos negativos que van en contra de Dios. Sí, porque Génesis 6:15 dice que los pensamientos de los hombres antediluvianos eran de continuo al mal. Entonces, solamente la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. O sea, entonces quiere decir que para que nuestro corazón pueda estar en armonía con Dios, tenemos que entregar el corazón a Dios. Y ya no vivir nosotros, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Exactamente. O sea, los pensamientos míos ya los debo cambiar por los de Cristo. Exactamente. Entonces, de la única manera que nosotros podemos seguir al Cordero es cuando nosotros obedecemos lo que dice el Cordero. Muy bien, wow, tremendo. Seguimos, 2 preguntitas para finalizar este estudio. Está emocionante esto me está gustando mucho, he aprendido bastante acá. ¿Cómo podemos nosotros preparar a otros para este conflicto espiritual y profético? 2 puntos, un conflicto espiritual y un conflicto profético. Bueno, de la única manera que nosotros podemos prepararnos es, en primer lugar, utilizar lo que dice Efesios capítulo 6, versos 10 al 17. Todas las armaduras de Dios. Todas las armaduras de Dios. Está el vestido de las armaduras de Dios. Ahora, cuando tú vas a 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5, dice que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Tremendo.
Entonces, si debemos de llevar todo nuestro pensamiento cautivo a Cristo, quiere decir que Cristo es el que tiene que dominar nuestra mente para nosotros entonces poder tener un crecimiento espiritual. Número 2, yo siempre he dicho que en cada iglesia debe de haber una escuela de capacitación. Siempre te escucho con esa idea y por eso quise traerte porque a ti te gusta la enseñanza, te gusta enseñar al público. Sí, porque el problema es que en nuestra iglesia hay problemas de interpretación bíblica. Cada uno opina lo que cree. No, utiliza lo que se llama una exégesis. Una exégesis No, ahí. exégesis. Exégesis. Exégesis y exégesis son dos cosas distintas. Distinta. Porque exégesis es interpretar el texto desde afuera hacia adentro. O sea, digo de esta manera. El texto dice, yo opino, yo creo que el texto dice así. Para mí, yo pienso que el texto dice de esta manera. O sea, en vez de dejar que el texto sea que hable, yo estoy poniéndole al texto lo que en realidad yo quiero. Entonces, esa es la exégesis. Okay. La exégesis es la interpretación que viene desde adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces ya el texto es quien va a decir lo que él quiera. Él dice esto es lo que va, yo tengo que aceptar lo que el texto dice. Ya ahí no le estoy dando la opinión al texto. Entonces la gran mayoría de nosotros usa más la exégesis que la exégesis. No sabía eso yo, José, pero tremendo, muy bueno. José, la última pregunta para cerrar este estudio muy interesante del capítulo 17. Suscríbete a nuestro canal, síguenos, dale like, comparte este contenido porque es de gran edificación para nuestra iglesia. José, Dios nos está llamando a salir de Babilonia. ¿Qué piensas tú que debe hacer el pueblo de Dios con ese llamado de Apocalipsis 18:4? Bueno, ya de Apocalipsis 18:4, ahí ya le está dando la misión al remanente de que debe de predicar. El mensaje del remanente va dirigido al que no es cristiano como al que es cristiano. También. Este mensaje abarca a todo el mundo. No importa que tú creas lo que creas. A ti hay que predicarte. El mensaje que el remanente tiene es un mensaje muy distinto a lo que tienen los otros. Entonces, por eso es que este mensaje es un mensaje de urgencia. Por eso es que Apocalipsis 14:6 dice, y vi a un ángel volar por en medio del cielo con el evangelio eterno. Para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiere decir que es un mensaje de urgencia. Y es el evangelio eterno. Yo siempre he dicho, todas las iglesias están predicando el evangelio. Sí. Entonces, ¿por qué Dios manda que este evangelio hay que predicarlo entonces a todas esas iglesias? Hay un problema, José. ¿Quiere decir que no se está predicando el evangelio? No se está predicando el evangelio que en realidad que se está mencionando ahí. Entonces, el remanente tiene esa misión de predicar ese evangelio. Por eso es que si todavía hay cosas de Babilonia en nosotros, tenemos que sacarlo para afuera porque este mensaje no puede tener ninguna contaminación. Tremendo. ¿Por qué? Porque esto es un mensaje puro. Al ser un mensaje puro, quiere decir entonces que este mensaje tiene que ser llevado a toda clase de personas. No se puede quedar nadie fuera sin este mensaje. Nadie. Yo te voy a decir la verdad. Yo pertenecía a una iglesia evangélica. Yo soy adventista. Y yo buscaba la verdad. Tremendo. No la pudiste encontrar ahí en esa iglesia. Y vinieron folletos de escuela dominical acerca de la iglesia verdadera, pero no. Y yo no era estudiante, porque yo tenía ya como más de 6 meses y todavía a mí no me habían dado una Biblia. Tremendo. Yo pude comprar una Biblia porque hubo uno que se iba a salir de la iglesia y me la vendió por 25 centavos. Barato en ese tiempo. Entonces, mi querido, yo conocía a un señor que ella era testigo de Jehová y en un colmado yo le pregunté, ¿cuál es la iglesia verdadera? Siendo evangélico, sí. Yo tenía ya más de 1 año y pico ya en el evangelio. Y él me dijo, la iglesia verdadera se encuentra en Apocalipsis capítulo 14.
¿Le dijo él a usted? Sí. Si él había querido, él había empezado a estudiar conmigo. Sí. Cuando yo fui, leí los 144,000 del pueblo de Israel. Yo dije, bueno, estoy perdido. Porque, primero, no sé dónde queda Israel. Número 2, yo soy pobre. Número 3, no tengo dinero. ¿Para qué me voy para el infierno? Santísimo. Pero Dios tenía todo amarrado. Y ya en el 1989, el 19 de agosto, me bauticé en la iglesia adventista. Dios me ayudó a conocer el mensaje Amén, adventista. gloria a Dios. Y después que empecé a ver este mensaje, yo lo abracé. Amén. Lo abracé de tal manera que nunca pensaba, yo no era un buen lector. No. Para nada. Eso Dios lo despertó en mí cuando yo llegué a la iglesia. Ya yo llegué a la iglesia de Betania en el 90, ya en el 91 me nombraron como maestro de escuela sabática porque Tremendo. me destaqué de una manera. Estudiando la palabra. Y después Dios empezó a desarrollarme, a ayudarme a crecer. Y eso fue una cosa maravillosa. Amén. Y hoy, yo siempre he dicho, si la iglesia adventista se va a perder, me embromé porque yo me voy con ella. Si se va para el infierno, me embromé porque me voy con ella porque yo amo a la iglesia. Amén, amén. Gloria a Dios. Sí. Así es, hermanos queridos, gracias por estar con nosotros en este estudio, José. Gracias por compartir con nuestro público del ministerio a los pies del maestro. Vamos a cerrar esto con una oración ahora, José, para que terminemos. Sí, yo te doy las gracias por darme esta invitación, estar con tu grupo. Para mí fue un honor estar aquí y que Dios se les bendiga a cada uno. Lo único que le puedo decir es, estudien la Biblia, pidan la dirección de Dios, que Él dice su palabra, bienaventurado el que lee y el que oye la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Amén, así es. Dios está comprometido a darte sabiduría si tú se la pides para entender su palabra. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de haber estudiado tu palabra con estos hermanos que están viendo y verán este programa. Bendícele a cada uno donde quiera que esté. Bendice a Cristian, a su esposa, a sus hijos y síguele ayudando en este ministerio. Sigue obrando, oh Dios, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por estar con nosotros siempre. Continuamos a los pies del maestro. Bendiciones. A los pies del